Vamos a empezar con la definición, que según el Consejo de Asociación Mexicana de Gastroenterología sobre el diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis aguda, la van a definir como la presencia de cuando menos dos de los siguientes criterios: dolor abdominal compatible con pancreatitis aguda, niveles de amilasa y o lipasa sérica con valor mayor de 3 veces por arriba del valor normal superior, o hallazgos de imagen de pancreatitis aguda. Existe también un término que es la pancreatitis aguda recurrente, que se va a definir cuando se presentan 2 episodios de pancreatitis aguda con resolución de las manifestaciones clínicas y la normalización de las enzimas pancreáticas con un intervalo de al menos 4 semanas. Ahora bien, vamos a clasificarlas de 3 maneras: en leve, moderada y grave. Se clasifica como leve cuando se resuelve dentro de una semana sin involucración local o sistémica; moderada cuando está asociada a una disfunción orgánica no mayor de 48 horas; y grave cuando se manifiesta con una falla orgánica por más de 48 horas. Muy bien. Sigamos con la epidemiología. Pues obviamente son estudios de Norteamérica, así que se ha reportado de 1 a 13 casos por cada 100.000 niños por año, principalmente en la edad escolar o adolescentes, un ligero predominio del sexo femenino, y la etiología de la pancreatitis va a variar dependiendo del grupo etario. La población pediátrica mundial, el origen más frecuente es biliar e idiopático. Hicieron un consenso, igualmente la misma asociación, de cuáles fueron las causas de pancreatitis aguda dependiendo el sitio en el que estaban haciendo el estudio. Hablando de Estados Unidos, la alteración del tracto biliar es la causa con el 32.6%, medicamentos con un 25.6% y causas idiopáticas de hasta un 31%. Si vemos una diferencia, por ejemplo, en India, la causa más frecuente de pancreatitis es un trauma abdominal con un 21%, y la afectación al tracto biliar es el 10% de los casos. En China, por ejemplo, también tenemos causas biliares del 31.5%, idiopáticas en el 28.5% y el trauma entra en el 16.2%. En cambio, en México, la enfermedad biliar, el trauma abdominal y la ingesta de medicamentos van a ser nuestras causas más frecuentes. Mencionaban que eran casi un mismo porcentaje que las de Estados Unidos. Okay. ¿Y a nivel local qué han visto ustedes? ¿Qué consideran que sea más frecuente? ¿Qué han visto más de casos de pancreatitis? Pues jamás he visto una aquí. De desencadenante. Biliar. Farmacológico y biliar. Biliar y farmacológico. Digo, es más común, lo vemos mucho por cuestiones de los medicamentos que utilizamos. Hemos visto los casos que tienen nutrición parenteral también que pueden llegar a ser pancreatitis. Yo también. Ajá. Eso también lo vi. Y pues los de hemato, ¿no? No tienen sortación de hemato. También desafortunadamente hay que estar bien pendientes de ese páncreas porque sí es pues relativamente frecuente, ¿no? Para los medicamentos. Por medicamentos. Ahora bien, vemos que la pancreatitis de origen biliar va a ser una etiología muy común y está una condición que está ligada al incremento de niños con obesidad como factor independiente de riesgo. Cabe mencionar que también la pancreatitis aguda recurrente se va a presentar entre el 10 al 35% de los casos, y los factores que tenemos que tener en cuenta en estas situaciones son los factores genéticos como alteraciones anatómicas. Usualmente encontramos relación con las mutaciones de los genes PRSS1, SPINK1, SPTR y CTRC13, con la presencia de pancreatitis aguda recurrente. También cabe mencionar que las anomalías biliopancreáticas, obstructivas estructurales y las formas idiopáticas van a construir casos de recurrencia y de progresión a la cronicidad, y otras causas poco frecuentes van a ser las de origen tóxico, metabólico y autoinmune. Ahora bien, vamos a empezar con la fisiopatología, que esto lo primero que tenemos que identificar es que va a incluir una compleja cascada de daño pancreático local y una respuesta inflamatoria sistémica. Lo dividí como que por partes, y voy a empezar como que a recitarles pues para que vayamos entendiendo, y al final les voy a enseñar una diapositiva donde está como que todo desglosado, ¿no? Vamos a empezar que el primer desencadenante va a ser la activación de simógenos, que en el origen se va a subir en 4 mecanismos. El primero va a ser el reflujo de la bilis, que va a ser proveniente de las vías biliares al conducto pancreático, que va a ser producto de una obstrucción a nivel del colédoco distal. Segundo, por un aumento en la presión intraductal a raíz de una obstrucción en el mismo nivel. En el tercer mecanismo tenemos un reflujo duodenal que se puede producir la activación de simógenos debido a la acción de la heteroquinasa, y una activación primaria del simógeno por etiologías diversas. A nivel microscópico vamos a encontrar que la activación se va a generar a 3 niveles, tanto intracelular como intraductal como intersticial. El primer factor desencadenante va a ser la activación de la tripsina, que por esta causa va a causar una cascada de activación de simógenos pancreáticos que va a causar una autodigestión de simógenos
una autodigestión pancreática, que se va a crear una estimulación del plexo celíaco y del retroperitoneo, que van a manifestarse como lo que conocemos, que es el dolor, las náuseas, el vómito. Esto va a aumentar lo que son las citoquinas inflamatorias, que van a estar detectadas por los receptores termorreguladores en el cerebro, y eso nos va a causar lo que es la fiebre. Y también vamos a encontrar la fosfolipasa A2, que va a aumentar el ácido araquidónico, que va a producir la prostaglandina, los leucotrienos, y van a aumentar la permeabilidad vascular, causándonos una vasodilatación e inflamación, y esto va a causar un estado de hipoperfusión celular. Y aquí pues prácticamente fueron como palabras más pequeñas, que el evento inicial pues va a ser la activación prematura de la tripsina, ¿no? Se van a activar dentro de las células acinales en vez del duodeno, que va a llevar a ciertos mecanismos intracelulares como la alteración, el aumento de la presión intraductal, con una alteración del calcio, con acidosis intracelular y la disfunción mitocondrial, que va a llevar a una cascada proteolítica con una activación de las elastasas y fosfolipasas, con una autodigestión pancreática que va a causar liberaciones de los mediadores proinflamatorios. Ahora bien, todo esto nos va a causar una respuesta inflamatoria sistémica. Aquí es donde va a entrar lo que es la activación del sistema calicreína-cinina, que contribuye a la inflamación, a un aumento de la permeabilidad vascular y la dilatación, que va a causar un secuestro de líquidos, que esto va a provocar una volemia y va a contribuir con la hipoperfusión celular. Aquí es donde vamos a encontrar las manifestaciones, o por eso podemos explicar que tenemos una disminución de la frecuencia de las TA medias, un aumento de la frecuencia cardíaca, palidez, y vamos a encontrar lo que es la piel fría. Avanzando pues en este proceso se va a producir una irritación por continuidad y una disminución de la motilidad del diafragma, que eso nos puede llevar a lo que son atelectasias o derrames plurales. Y la fosfolipasa A2 va a causar diversos efectos nocivos, por ejemplo, control surfactante y los alveolos, que va a generar una insuficiencia respiratoria, que también pues por esto mismo causa una hipoxemia, que nos puede llevar a un aumento en la producción de lisonlecitina y lecitina, que va a generar toxicidad en los eritrocitos, que esto va a dañar lo que es la capa de ellos, produciendo lo que son las hemorragias, y eso nos puede explicar el por qué existen los signos de Grey Turner, que pues igualmente por su misma parte va a contribuir a lo que es la hipoperfusión tisular, ¿no? Pues aquí, como les mencioné, pues la respuesta inflamatoria con un daño endotelial, el aumento de la permeabilidad vascular, la trombosis microvasculares, y pues por lo tanto que nos puede llevar a lo que es el aumento intersticial leve, igual a la necrosis más las hemorragias, ¿no? Ahora bien, esa es como todo el formato donde sacamos la parte de la fisiopatología de la pancreatitis, que también vamos a encontrar lo que son alteraciones a nivel renal, que va a generar una disminución del filtrado glomerular, observando lo que es la oliguria, elevación de los azuados y generando un estado de acidosis metabólica, que también al tener un aumento en los factores de coagulación y del complemento, el páncreas va a generar una isquemia de los islotes pancreáticos, y por eso en los laboratorios vamos a encontrar los niveles disminuidos de los factores de coagulación. Vamos a encontrar también una caída de la insulina, que va a generar un aumento en la glicemia, y vamos a encontrar lo que es la glucosuria y la hiperglicemia, produciendo igualmente un aumento en los cetoácidos, que van a contribuir a la acidosis, y por eso también podemos encontrar a los pacientes con las respiraciones de Kussmaul. En laboratorios pues vamos a encontrar una disminución del pH con un aumento de ácido láctico, que por su vez esto va a llevar a un aumento de las enzimas pancreáticas, tanto la amilasa como la lipasa, que van a producir una necrosis grasa, que esto va a aumentar la cantidad de ácidos grasos libres que se van a unir al calcio y al magnesio, y van a formar los abones, que van a unir los triglicéridos con hipocalcemia e hipomagnesemia, que a su vez nos van a causar las alteraciones neuromusculares y pues las hiporreflexias, que son los signos de Chebosky y de Truchet. Y pues igual una pérdida de potasio, que nos puede causar una hipocalemia con manifestaciones de ilio y de distensión abdominal. Entonces esa es la explicación de por qué tenemos todos los signos de la pancreatitis. Como ven, afecta a todos los sistemas, a todos los grados de alguna u otra manera, desde la respiración, la forma de la coagulación, hasta también a nivel renal, y cómo vamos teniendo ese tipo de cascadita de eventos, ¿no? Aquí en la parte de abajo encontramos los hallazgos, y en la parte de arriba vemos lo que son las manifestaciones de cada uno de ellos, ¿sí? Sí, esa parte, digo, sí es un poco compleja, larga a entender, a lo mejor y confusa, pero es importante que ustedes la vean en el panorama general para que sepan por qué los manejamos así. Muchas de las cosas que ustedes ven en un paciente con pancreatitis tiene relación con la fisiopatología, ¿no? No es nada que de repente apareció de repente, o sea, todo tiene una explicación, ¿no? Al final de cuentas, lo que comenta Erika, ¿no? Lo de la cuestión de los imógenos, la autodigestión pancreática, normalmente lo asocian más a la tripsina, ¿no? Que es como que el mediador que siempre comentan,
para liberar toda esta cascada, ¿no? Entonces lo ven mucho en los pacientes, ¿no? Esa parte donde dice ahí de que, doctor, ¿por qué tengo que ponerle líquidos altos al paciente con pancreatitis? Pues ahí él mismo lo explica, ¿no? Hay incremento en la permeabilidad vascular, secuestro de líquidos y una disminución de la volemia efectiva, ¿no? Entonces son de los que siempre les comento, los pocos casos que a lo mejor van a ser más agresivos con la cuestión de la reanimación con líquidos por esto. De que, pues, doctor, ¿por qué tiene derrame? Ah, pues mira, ahí sigues el algoritmo de la fisiopatología y te dice que puede hacer atelectasias, puede haber derrame, puede haber insuficiencia respiratoria, puede haber muchos signos relacionados con las alteraciones que ocurren también a nivel de electrolitos, manifestaciones metabólicas, ¿no? Importantes. Y pues todo esto termina siendo como una cascada de eventos que desencadena pues hasta casi una falla multiorgánica, ¿no? Si se fijan en todos los órganos ocurre o puede llegar a ocurrir algo, ¿no? Ojalá y todos sean más autolimitados y no sea como que termines con un paciente que al final fue una pancreatitis aguda y que terminó chocado con falla renal o lesión renal, con afectación respiratoria, pero puede pasar todo esto, ¿no? Al final de cuentas no se lo tienen que aprender de memoria, sino simplemente estar conscientes de todo lo que puede generar una pancreatitis aguda, ¿no? Y más si no le dan manejo, ¿no? Que eso es lo principal cuando la detectan. Uh-huh. Y ahora bien, pues también es muy importante recordar que pues es una predisposición genética, que es la pancreatitis recurrente pediátrica, que son los genes que ya les había mencionado, ¿no? Como podemos ver, el gen PRS1 está más asociado a la ganancia de la función con un aumento del exceso de la tripsina. El gen SPTINK1 es el que va a causar una falla en la inhibición de la tripsina pancreática. El gen CTRC va a ser una interferencia en la reacción de la tripsina. Y el CPTR, que creo que es el que más todos conocemos, va a causar una alteración de la secreción del bicarbonato ductal. Ahora bien, vamos a encontrar también otros tipos de manifestaciones, como es la pancreatitis necrotizante, que va a ser una forma grave, que va a tener un proceso prolongado, una sobreinfección, insuficiencia orgánica y tiene una muy alta mortalidad, o la progresión de una pancreatitis crónica, que suele ser por una fibrosis irreversible con una atrofia acinal, insuficiencia endocrina y exocrina. Y pues cabe mencionar que pues todo este daño, este desenlace clínico va a depender de la intensidad del daño inicial, la capacidad genética y la fisiología del huésped que vamos a tener pues, para poder contener esta inflamación y evitar que llegue a progresar a lo que es la pancreatitis ya crónica. Para fines de terapia intensiva, ¿no? Que es más o menos el módulo que hemos estado manejando, o sea, principalmente veríamos las manifestaciones o el tema de pancreatitis aguda. El tema de pancreatitis puede ser muy amplio, que es parte de lo que ustedes verían en un temario con un gastroenterólogo, ¿no? Que ya las formas crónicas, las formas genéticas, todo el abordaje. Aquí el objetivo principal sería detectar la pancreatitis aguda y pues intervenir, ¿no? Sobre todo para que pues no pasen todas las complicaciones, ¿no? Uh-huh. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de manifestaciones clínicas, donde el dolor abdominal va a ser el síntoma principal, que puede estar ausente, pueden estar completamente identificado, y principalmente va a ser en menores de 5 años, porque pues ya saben que siempre que les duele la pancita, pues suele ser un dolor más generalizado, ¿no? Vómito y náusea, pues pueden estar presentes más de la mitad de los pacientes, pero sin embargo, pues sí encontramos como que ciertos factores, o sí encontraron ciertos pues sitios para poder identificar dónde serían más predominantes estas manifestaciones. Por ejemplo, la ocasión más frecuente, el de dolor abdominal, suele ser en epigastrio, hipocondrios o suele ser más generalizado. La irradiación del dolor suele ser más hacia la espalda, pero solamente va a estar presente en el 10% de tus pacientes. Usualmente vamos a encontrarlos como están hipoactivos en los mayores de 5 años, pero hipoactivos cuando son menores de 5 años, y los mayores de 5 años van a tener una posición más antiálgica, teniendo una hipersensibilidad abdominal hasta el 75% de los casos. Puede existir una peristalsis o en ciertos grados puede haber incluso un ilio. Podemos encontrar fiebre, ictericia, hipocolia, hiporexia, diarrea, ascitis, una masa abdominal o un derrame pleural, que fue todo lo que ya explicamos con la fisiopatología. Y el signo de Grey Turner, a pesar de que sí es muy patognomónico, vamos a encontrar los que rara vez se va a encontrar presente en estos pacientes, aunque pues son, pues que sepan que pues de todos modos si lo tenemos que pensar directamente en una pancreatitis, ¿no? Ahora bien, el diagnóstico va a ser con una elevación de la concentración sérica de amilasa o lipasa 3 veces más por arriba de los valores de referencia, que va a ser unos criterios diagnósticos de la pancreatitis. Existen determinaciones que pueden ser en suero u orina, y eso va a depender dependiendo del laboratorio que tú tengas disponible. Y la lipasa, que es algo muy importante, puede permanecer en rangos normales hasta en un 19% de los casos. Entonces, pues que sepamos que lo que más característico, que nos va a dar más sensibilidad, va a ser la lipasa, ¿no? Aquí les hice una pequeña tablita de cómo podemos empezar a clasificarlos para que lo vean.
Usualmente la amilasa pues suele tener valores entre 100 a 300, con una sensibilidad del 70 al 75% y una especificidad del 87 al 96%. El tiempo de elevación es en las primeras 6 a 24 horas y el pico va a ser máximo en las 48 horas y puede llegar al normal o a disminuir entre los primeros 5 o 7 días. Comparada con la lipasa, que la lipasa, por ejemplo, tiene unos valores de 0 a 160, con una sensibilidad del 79 al 100% y una especificidad del 89 al 100%. Es la primera que va a elevarse. Si vemos en un inicio de 4 a 8 horas, su mayor pico es en las primeras 24 y suele llegar a niveles normales entre los 8 a los 14 días. Y tenemos otro valor que es el tripsinógeno urinario, que pues igual tiene una sensibilidad del 74 al 93% y una especificidad del 86 al 94%. Realmente pues los que más usamos suelen ser la amilasa y la lipasa, y pues que sepamos que la lipasa va a ser más específica para esas mediciones. Okay, ¿por qué? Usualmente pues suele ser la que más, o sea, se usa como marcador principal porque es el primero en elevarse. ¿Tú qué dices, Andrea? La lipasa es más específica del páncreas o amilasa, también hay saliva y sérica y todo, ¿no? Además es el único sitio donde se produce amilasa, ¿no? Ahora también, ¿a qué nos referiríamos con una prueba que es más sensible y más específica? Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con una prueba más sensible o mayor sensibilidad? Si no estoy mal, las sensibilidades para detectar a los pacientes que están en paro. No me convence. Sensible es que tanto puede resultar positiva la prueba, pero específico. Ajá, ¿qué tan ¿Qué prefieres? ¿Que una prueba sea más específica o más sensible? más específico? En el tamiz neonatal, ¿es una prueba específica o sensible? Sería Específica. ¿Tú qué dices, Jonathan? No, porque especificidades para detectar a los pacientes que no El tienen tamiz. enfermedad, ¿no? Sensible. ¿Por qué? Sí, que, o sea, esos sí tienen esa enfermedad, o sea, esos sí, Sí, para detectar a los pacientes que están que enfermos. sí están positivos. Claro, ¿no? Para Desde el hecho de decir tamiz, ¿qué es un tamiz? O un tamizaje. como Como para descartar. Bueno. O sea, Descarta los enfermos y los no enfermos. Sí, no, ok. Si sale el tamiz positivo, ¿me quedo con eso? No tienes que seguir buscando. ujú, Una prueba de tamiz es una prueba amplia, ¿no? ujú, Donde yo quiero detectar mucha cantidad de población, ¿no? ujú. Entonces, cuando yo hablo de una prueba que es muy sensible, quiere decir que voy a captar mucha gente, ¿no? Ahora, si yo hablo de una prueba específica, quiere decir que es una prueba que casi aseguro que si sale negativa no es, ¿ok? Que es lo que como no te lo enseñan normalmente en la facultad. Entonces, una prueba muy sensible quiere decir que voy a captar mayor cantidad de población, pero voy a sacrificar especificidad. O sea, quizá a lo mejor puede haber falsos positivos. ¿Me explico? Y una prueba muy específica quiere decir casi como les digo, si sale negativo no es la enfermedad. Western blot, algo así. Entonces lo que buscas en una prueba, dependiendo. Si quieres detectar una gran cantidad de población que no se te pase ninguno, a la haces más sensible, ¿no? Que detecte más rubro de población. Pero si tú quieres una prueba que sea más de que si esta es la enfermedad, la haces más específica. Entonces de esas dos, por eso la lipasa es más específica, porque es más directa o más específicamente generada en el páncreas, ¿no? Que las demás. Entonces no quiere decir que la amilasa no te sirva, pero como se produce en otros sitios puede generar un poco de ruido al respecto. Entonces la mayoría de las veces cuando nosotros midamos amilasa o que la pidamos para un contexto de pancreatitis, nos vamos a generalmente pedir la lipasa también, ¿no? O sea, te quedas un poquito a medias porque no puedes asegurar que esa amilasa venga del páncreas directamente, ¿no? Entonces, nada más para que quede claro, ¿no? La cuestión de... Ahora te sirven las dos porque obviamente pues tienen elevaciones en distintos momentos. Entonces, nomás conociendo en qué momento voy a encontrar la más elevada, ¿no? Y cuál a lo mejor se eleva primero y me sirve para ir como que teniendo la idea del posible diagnóstico más la clínica, ¿no? Obviamente no diagnostican un puro laboratorio. Ok, nomás quería que quedara claro esa parte de los estudios, ¿no? Pues bueno, otros estudios podemos evitar lo que es el calcio sérico, el nitrógeno ureico, la creatinina, la albúmina, transaminasas, bilirrubina, triglicéridos, biometría hemática completa y la proteína C reactiva.
Ya vamos a entrar aquí ya también con estudios de imagen, recordando que el ultrasonido de abdomen es la primera opción de estudios de imagen no invasivos, que puede ser necesario en niños con pancreatitis aguda recurrente, tanto aguda como pancreatitis recurrente. Y la tomografía y la resonancia van a tener solamente indicaciones como que muy precisas, ya que no se recomiendan de uso rutinario. Voy a empezar a dividirlos como que uno a uno, entonces empezamos con lo que es el estudio de imagen, que es la ultrasonido, que el hallazgo ultrasonográfico de mayor relevancia o de mayor utilidad va a ser la dilatación del conducto pancreático. Y la obtención pues, puede verse afectada, por ejemplo, con presencia de obesidad o exceso de gas intestinal. Aquí les puse como que una imagen para que nos encontráramos un poquito más enfocados, para que viéramos la parte anatómica y la parte donde se encuentra, ¿no? Aquí estaría el cuerpo, aquí está la cola, que sería la parte de aquí. El cuerpo sería aquí, o sea, un poquito volteado. El istmo, que es el que está en esa parte, y la cabeza del páncreas, que está en esa parte, ¿no? Ahora bien, es un estudio donde se ve solamente un poquito de dilatación. Aquí es donde ya vamos a encontrar más específicamente lo que queremos encontrar en la pancreatitis, que es la dilatación del conducto pancreático, ¿no? Pues esa parte que tenemos aquí a un ladito. Y les puse otro un poquito más grande, de que podemos identificar igualmente cómo se puede llegar a ver en diferentes imágenes. Donde aquí está, y aquí también podemos ver lo que es la dilatación, y aquí está otra vez perdón, esa es la dilatación. Y esa supuestamente es nada más una conexión, ¿no? Pero lo importante es que es la dilatación del páncreas, del conducto pancreático. Entonces, cuando es de origen biliar, ¿no? Porque si nos vamos yendo, o sea, estamos yendo a la pura vía biliar, pues normalmente sería por las que son casos por obstrucción, ¿no? Sí. Que hay que recordar que... Dale para atrás un poquito en los laboratorios. ¿Entienden un poquito más por qué pedimos todo eso? O sea, si ustedes se regresan al algoritmo de fisiopatología, no te regreses, no pasa nada. Pero pides calcio, pides función renal, pides cómo están los bilirrubinos, los triglicéridos, o sea, todo lo que vimos en el algoritmo lo estás pidiendo para corroborar que no esté dando esas complicaciones que son esperadas en una pancreatitis. Ahora, si ustedes recuerdan cuando hicieron el internado y trataron adultos, existen ciertos criterios, ¿no? No sé si recuerdan por ahí. Los de Baltasar, que son por tumores. ¿Y clínicos? ¿Apache? ¿No habíamos así? ¿Eh? Eso es diferente. ¿Alguien se acuerda? Baltasar, ¿De Pacha, ¿No? Criterios de... Riva. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Tú? Pero... Yo cuando me tocó a mí revisarlo, Ya no somos adultos. estaban los criterios de Ransom, ¿no? Ah, Y que lo dividían, o sea, que también en adultos es muy común que haya pancreatitis alcohólica. Entonces, como que empezar de ahí, pancreatitis alcohólica, no alcohólica, ¿no? Y no sé, si lo recuerdan, por ahí de incluían un calcio por ahí, ¿no? De repente en los criterios, ¿no? Entonces, a lo mejor en adultos funciona diferente, pero tiene sentido pensar por qué piden esos estudios, ¿no? Porque de repente calcio, triglicéridos, porque pues es lo esperable que se vaya a complicar en base a la fisiopatología, ¿no? Y, ok, dale. Aplan, ¿no? Es el Apache 2. Ajá, Apache 2. Y Aplan. Apache también. Digo, no lo van a ver ustedes a lo mejor, ¿no? Porque hay criterios para pediatría, pero digo, hacer una relación porque todo ocurre, ¿no? Y esto pues está bien el ultrasonido, yo creo que más que nada para cuestiones obstructivas en lo que estás mostrando de imágenes, ¿no? Bien, en la TAC. Esta va a ser indicada solamente en pacientes que tengan un deterioro clínico o que estén gravemente enfermos. Se suele recomendar que se realice transcurridas las 96 horas del cuadro agudo para evitar subestimar la extensión de la enfermedad, y pues esa puede ser útil para las clasificaciones que ahorita vamos a explicar. Aquí la idea es nada más de la inflamación del páncreas, donde se puede ver como que el aumento, subvención, lo que describían por parte de la imagen. Del niño del que tuvimos en piso, ¿cómo se llama? De la... ¿Fue por ultrasonido o fue por TAC? Sonido, ¿no? ultra. Sí le hicieron estudio de imagen, ¿no? Recuerdo. Fue ultra seguro. Ah, ¿Y está dilatada la vía biliar? ¿quién fue? O sea, lo que voy es que tienen que Fue mi gran bendición. distinguir entre los hallazgos que van a encontrar, ¿no? O sea, es difícil pancreatitis porque al final de cuentas las causas son muy diversas, ¿no?
Entonces, pero no se queden como con visión de escopeta, ¿no? Como que si no encontré la lesión de la vía biliar, entonces no va a ser porque sabes que no es la única causa, ¿no? Sí, esto suena muy de adultos, ¿no? O sea, quizá niños sí pasa, pues, pero paciente, hay ciertas características del paciente adulto que tiende a formar litos en todos lados, ¿no? Entonces también, obesidad, otros factores que son más comunes en el adulto a lo mejor, ¿no? Que predisponen, pero no se queden con esa idea, pues que todas las causas van a ser relacionadas con eso. Y sí hay hallazgos ultrasonográficos, a lo mejor no tan específicos, pero que sí llegan a comentar, ¿no? No me acuerdo si son cuestiones de ahí, de alteración del tamaño, cambio en la morfología, pero al final de cuentas lo que van a pedir para corroborarlo va a ser la tomografía, ¿no? Pero si ustedes van con un radiólogo y le dicen que quieren hacer una tomografía, cuando va llegando el paciente y tiene la sospecha inicial, pues los van a retachar, lo más probable, ¿no? Pero digo, en casos muy evidentes como los que mencionabas, a lo mejor ven un lito ahí y dicen, pues sí, doctor, ahí está. O sea, ahí está una causa directa de su pancreatitis. Pero sí, saber qué estudios pedir, en qué contexto. Digo, igual cuando tengan la clase con la doctora, pues, cuando vean a la doctora Páramo, pues pueden preguntarle también un poquito de esto para que quede un poquito más claro, ¿no? Pero sí, definitivamente los hallazgos de tomografía pues van a ser después, ¿no? No pasen la vergüenza. Bueno, pueden intentarlo, pero pues sepan ustedes que normalmente no se pide de manera inicial, ¿no? Sí, y aquí donde los criterios de Baltasar, de hecho encontré que tenían 3. Que el primero dice es el de Baltasar, que lo va a clasificar por los hallazgos tomográficos, la va a dividir en grado de la A a la E, donde la A va a ser un páncreas normal. En la B vamos a encontrar un aumento de tamaño focal o difuso del páncreas en enfermedad peripancreática. Una clasificación C va a ser una inflamación peripancreática. En D es ya cuando ya se encuentra una colección líquida aguda peripancreática única. Y en la clasificación de letra E va a ser cuando tenemos 2 o más colecciones líquidas o gas pancreático o retroperitoneal. También encontré que ellos tenían otro índice, que es el índice de gravedad por tomografía computarizada, donde pues igual lo dividían en una clasificación del 1 al 6, perdón, de 1 a 4 en inflamación pancreática y en necrosis de 0 a 6, pues dependiendo nada más para clasificarlo por gravedad, ¿no? Donde pues el más grande, pues igualmente, o sea, la puntuación más alta va a ser 2 o más colecciones líquidas peripancreáticas agudas o gas en o adyacente al páncreas. Y en caso de necrosis, también se va a dar una puntuación, dependiendo si está o no está, dependiendo qué tanto porcentaje abarque de ¿no? El mayor pues va a ser el 50% y se va a dar una clasificación del 6. Y dependiendo de los puntos, se va a clasificar igualmente por ellos como leve, moderada o grave, donde leve va a ser de 0 a 3 puntos, moderada de 4 a 6 y grave de 7 a 10 puntos. Y también hay un índice de gravedad por tomografía computarizada modificado, que pues igualmente agarra las mismas partes, solamente que es un poquito más corto. Igualmente vuelve a dividirlo en grave, moderada o leve, dependiendo de la puntuación que tenemos. Eso más que nada como para conocimiento de que usan los de imagen para que sepamos qué fue lo que ellos encontraron, ¿no? Para ver cómo se clasificaba. Y en cambio la resonancia magnética, en estos casos se recomienda casi siempre en la pancreatitis aguda recurrente que tenga un aumento de la GGT mayor de 2 veces del normal o presencia de una colestasis con evidencia de obstrucción de conductos biliares. También se va a dar patologías como es el páncreas viso o anomalías de la unión pancreato-biliar. Y el uso de la secretina va a mejorar la visualización de los ductos biliares y pancreáticos. Esa es una imagen de cómo se puede encontrar. Supuestamente en la descripción de la imagen, eso era como que las dilataciones que podíamos estar encontrando. Y aquí era como que más específico, igualmente lo vea el aumento, la dilatación. Y según la imagen era como que un engrosamiento ligero en la pared, que era lo que estábamos encontrando. Otro estudio de imagen que nos recomiendan es la endoscopía, que esta puede ser electiva, una vez que se resuelva el cuadro agudo, y es que puede ser como parte del abordaje etiológico o en pacientes con sospecha de una obstrucción duodenal o un tumor. También podemos encontrarlas con estenosis, que probablemente también nos mencionaban que solamente era la entrada, la división, y ya por ahí podíamos hacerlo, ¿no? En ciertas ocasiones también mencionaban que podía ser diagnóstico y también podría ser como resolutiva en ciertas ocasiones. Comparada con la colangiopanteografía, que debe realizarse principalmente con fines terapéuticos, que va a ser un procedimiento especializado que se va a realizar con la combinación de endoscopía con rayos X, que es la fluoroscopía,
para diagnosticar y tratar los conductos biliares y pancreáticos como cálculos, tumores o con estrechamiento, que es la que usualmente pues más se recomienda, lo que más hemos escuchado como criterios de resolución. Y también está la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que se recomienda realizar en pacientes con pancreatitis aguda con sospecha de obstrucción biliar, con un colédoco dilatado, ictericia obstructiva o datos de colangitis, principalmente en las fases tempranas y para el tratamiento, principalmente de complicaciones como la fístula, el drenaje del pseudoquiste o una fase tardía. Existe algo que también se llama pancreatitis biliar secundaria a una coledocolitiasis, que al momento de tener esta identificación, su principal abordaje va a ser por una CEPA para descomprimir la vía biliar pancreática. No existe un momento ideal en pediatría, como en la cuestión de los adultos, de realizarla con un tiempo específico. Por ejemplo, los adultos, si recuerdan, se recomienda que se realicen las primeras 48 horas. Sin embargo, pues en los niños no está estudiado de si tiene algún beneficio o no realizarlo en las primeras 48 horas como en los adultos. Pero pues solamente pues para que quede, ¿no? En los adultos pues sí se recomienda, ya que al inicio de los síntomas, al liberar la vía biliar, va a mejorar el drenaje del conducto pancreático y va a disminuir la presión intraductal y con eso va a mejorar mucho la sintomatología de los adultos. Existe lo que se llama el pseudoquiste pancreático que se puede desarrollar en una pancreatitis aguda. Usualmente cuando es sintomático o causa complicaciones, ya sea como una obstrucción gástrica, una infección, se podrá recurrir a lo que es una intervención quirúrgica y se va a desarrollar en el 10 al 23% de los pacientes pediátricos. Usualmente pues la misma sintomatología, dolor abdominal, vómito, intolerancia en la vía oral y pues puede llevar a lo que es, que esto va a ser causado por una compresión gástrica o una infección intestinal o biliar. En los casos de los pseudoquistes, debe considerarse el abordaje quirúrgico cuando el drenaje que tenga sea mayor de 6 centímetros y persiste por más de 6 semanas. El contenido puede llegar a infectarse, que eso puede llegar a requerir lo que es el drenaje. Y ese abordaje puede ser endoscópico, radiológico, percutáneo o quirúrgico. Y aquellos que comprimen la pared gástrica se pueden drenar por vía endoscópica y pues puede llegar a tener la colocación de una prótesis plástica, ¿no? Y también mencionaban en pacientes con una comunicación del conducto pancreático que la CEPRE puede permitirnos la colocación de una prótesis transpapilar que va a ayudarnos a reconstruir lo que es el ducto del drenaje. O sea, va a permitir que se drene por el conducto y así vamos a evitar la fuga hacia el pseudoquiste. Existe también lo que es la pancreatitis aguda traumática, que recordemos que se va a presentar hasta en menos del 2% de los traumas abdominales y esto puede incluir lo que es la hemorragia peripancreática o hematoma con laceraciones pancreáticas, transección completa de la glánula y que puede ser asociada a diferentes grados de daño, ¿no? En estos casos la CEPRE nos va a ayudar a evaluar la integridad anatómica del conducto y pues en este caso nos puede ayudar a colocar la prótesis en caso de que sea, así que pues la CEPRE va a ser como que el tratamiento ideal en caso de que tengamos una pancreatitis por algún trauma, ¿no? Y usualmente pues recomienda que sea individualizado y que se va a reservar solamente para los grados 3 o 4, principalmente cuando ya tengan datos de irritación peritoneal. Y ya por último también existe lo que es la pancreatitis posterior a una cepa, que tiene una prevalencia entre el 9 al 17% en pediatría y usualmente pues se va a recomendar medidas preventivas como la indometacina rectal, el ketorolaco y la hiperhidratación en estos casos. Cabe mencionarse que la indometacina intrarrectal solamente se recomienda en uso en adolescentes ya que viene por supositorios y es muy difícil dosificar la dosis en niños menores o sea, que sean escolares o lactantitos. Existe en niños pequeños de alto riesgo que haya evidencia al éxito con uso, hay una evidencia de que sirve mucho el ketorolaco intravenoso a dosis de 0.5 miligramos por kilogramo por dosis, pero pues no han encontrado que tenga esa misma eficacia con otros años, entonces pues ketorolaco sería nuestra indicación ideal. Y la hiperhidratación la suelen sugerir con lo que es el Ringer lactato a 3 minutos por kilogramo por hora pues durante el procedimiento y posteriormente se recomienda que sea de 20 minutos por kilogramo por dosis única, que puede ser útil en la prevención pues, de esos procedimientos. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del tratamiento. El tratamiento inicial suele ser con soluciones glucosadas y cristaloides, principalmente recomendados en niños en pancreatitis, así como una hiperhidratación de 1.5 a 2 veces por arriba de la ingesta diaria recomendada. Como ya mencioné, los analgésicos no narcóticos, desde el paracetamol, el meprazol, el ketorolaco y ibuprofeno, son la primera línea de tratamiento para el dolor.
pero pueden usarse uso de otros medicamentos en caso de que el dolor sea muy intenso o que sea incontrolable. También mencionaban que no se recomendaba el uso de una sonda orogástrica o nasogástrica para descomprimir el estómago, y eso solamente se va a limitar a los niños que tengan hígado metabólico o un vómito que pues no se pueda controlar. Otro abordaje que teníamos antes muy arraigado, porque yo sí me acuerdo que me había mencionado que un paciente con pancreatitis no comía hasta que hasta que los niveles llegaban a valores normales de la familia ácida lipasa. Ahorita se recomienda una dieta enteral lo más pronto posible, ya sea por vía oral o por uso de sonda. No hay algo que nos justifique el uso de inhibidores de la bomba de protones de forma rutinaria, y no se recomienda el uso de probióticos en pediatría, porque esto se está relacionando con un aumento en la mortalidad. ¿Y cuál sería un criterio que pudieran tomar para decir, ok, ya lo voy a dar de comer? Mencionaban que era cuando empezaba a tolerar la vía oral. O sea, si no tenía vómitos, podíamos intentar introducirlo. Lactato no es motivo. ¿Algo clínico? Claro. Peristalsis, abdomen blando que evacúe. Otros nos decían que simplemente preguntáramos si el paciente no tenía dolor, ¿no? Que es parte de los datos clínicos, ¿no? Si el paciente ya no tiene dolor, ya que coma, ¿no? O sea, no hay necesidad de esperar, idealmente es lo antes posible, ¿no? Pero, pues es probable que si todavía tiene dolor abdominal, pues no va a querer ni siquiera probar alimentos. Es un criterio para que no quede tan ambiguo, ¿no? Así de que, bueno, pues ya, dale de comer ya ahorita, ¿no? O sea, preguntan al paciente si ya no tiene tanta clínica sintomática, si no le duele, ya le pueden dar de comer. O sea, no tiene que esperar. Eso ya es algo muy antiguo, ¿no? Entonces, ¿no? Por general es un parámetro. Suspenderle la analgesia y si tolera la analgesia ya iniciarla. Sí, o igual no es necesario, o sea, si ya hay control de dolor, puedes darle comer. No necesariamente tienes que suspender todo, ¿no? También mencionaban que no se recomienda el uso de antioxidantes. Mencionaban específicamente que el retinol, el ácido ascórbico, el tocoferol y nutrientes inorgánicos, como por ejemplo el selenio, pues han dado resultados controversiales. La verdad, a mí nunca me había tocado escuchar que les daban algún otro tipo de apoyo por esa parte. Y el uso profiláctico de antibióticos pues tampoco está indicado en la pancreatitis. O sea, dependiendo de la gravedad, no tenemos que manejarla con antibióticos. Pero la pancreatitis aguda grave sí puede estar asociada a translocación bacteriana, bacteremia, infección o pancreatitis secundaria y sepsis. Y solamente en esos casos sí podemos utilizar el antibiótico. Y en los casos, y ahora sí hablando un poquito del tratamiento nutricional, como ya mencioné, usualmente en la pancreatitis aguda leve debe iniciarse de forma temprana en las primeras 72 horas con una dieta normal y progresarla a tolerancia. Se ha demostrado que esto mejora la evolución de los pacientes, que tiene asociados un menor costo y una menor tasa de mortalidad. No va a ser necesario que los valores de la amilasa y la lipasa se normalicen, ni que el dolor haya cedido por completo, aun cuando continúa con analgesia. Prácticamente mencionaban que en cuanto él pudiera tolerar la vía oral, se podía iniciar. Mejoría, ¿no? Y pues tampoco existe suficiente evidencia de que la nutrición por sonda nasoyeyunal tenga beneficios sobre la nutrición nasogástrica en pacientes moderada o grave. Prácticamente nos mencionaban que mientras que pudiera él tolerar la vía oral enteral, se podía dar. No teníamos que hacer usos de otras partes, pero que en caso de que no pudiera, podíamos llegar al uso de sonditas, pero pues no está 100% recomendado. Ahí queda un poquito más claro, ¿verdad, Marco? Como mejoría sintomática y verdad. Okay. Ahora bien, como ya mencioné, también se recomendaba que usualmente iniciaban con una dieta baja en grasa. Realmente no tiene mucha evidencia de que vaya a funcionar o no vaya a funcionar. Se menciona que es segura completamente y no tiene diferencias en tiempo de alta tasa de readmisión o disminución de los niveles del plasma. Entonces realmente puede ser una dieta para pacientito enfermo y va a funcionar. Aquí nos dividían lo que era la pancreatitis, cómo podemos iniciar la nutrición, que podemos ir a pancreatitis aguda, grave o aguda recurrente. Donde pues como ven, en una aguda leve o moderadamente grave se puede iniciar la vía oral las primeras 72 horas. En aguda grave, te mencionaba que también en menor de 72 horas por vía oral, o en esos casos podemos usar una sonda. Y en pancreatitis aguda recurrente, en caso de que tengamos hipertrigliceridemia, podemos iniciar dietas sin grasa. Pero pues solamente será el único abordaje que podríamos encontrar con este tipo de dietas, ¿no? En estos casos tenemos que vigilar lo que son las condiciones intestinales. En el caso del agudo grave, que no tenga hipotensión, que tenga un buen llenado capilar, prácticamente pues que el paciente esté completamente estable pues, para poder iniciar esta vía oral, ¿no? En caso de que no, también puede funcionar por sonda, pero
lo ideal es que pues, le demos oportunidad de que el cuerpo empiece a responder, ¿no? Y en el caso de una pancreatitis aguda recurrente, nos recomiendan solamente la medición de niveles de triglicéridos y de colesterol. Y en el caso de la sonda, se puede usar una sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal antes de iniciar la nutrición parenteral. Y siempre y cuando pues, se puede colocar la sonda nasoyeyunal cuando tengamos la integridad funcional del tracto gastrointestinal superior, pues que no estén comprometidos. Ahora bien, ¿cuándo vamos a iniciar o cuándo se puede llegar a considerar una nutrición parenteral? Principalmente cuando no tengamos un adecuado aporte calórico o que no tengamos una tolerancia a la vía oral enteral o es que esté en ayuno prolongado de más de 5 a 7 días. Y esto va a ser para todos los casos. Solamente la pancreatitis aguda recurrente, pues no se recomienda la alimentación con nutrición parenteral. Ahora bien, pues eso es una vez repetir un poquito más de lo que había dicho previamente. Debe intentarse en las primeras 72 horas del ingreso intrahospitalario, una vez que el paciente se encuentre estabilizado. El inicio de nutrición oral o de nutrición enteral temprana va a disminuir las complicaciones de la estancia intrahospitalaria y vamos a evitar la mortalidad o la admisión de pacientes que ingresan al área de terapia intensiva. La principal finalidad de iniciarla es porque va a mantener la función de barrera intestinal y solamente en caso de que tengamos ilio, fístula compleja o síndrome abdominal compartimental va a ser una contraindicación para poderla iniciar. En general, ¿no? Cualquier paciente, digo, hablando de terapia intensiva, es inicio temprano vía enteral, ¿no? En todos, así, en términos generales. Pues no, si no hay una contraindicación, el paciente no tienes que dejar en ayuno una semana, ¿no? Se va a preferir mil veces más la nutrición oral sobre la enteral. Nutrición oral o enteral sobre la parenteral o en combinación de ambas. Tenemos una tasa de mortalidad del 7% de nutrición enteral contra un 20.7% a pacientes que se le han administrado una nutrición parenteral total. Y solamente debe reservarse en los pacientes que no sea posible iniciar la vía oral o que tengan ayuno prolongado de más de 5 a 7 días. Y pues solamente aquellos que no cumplan una beta calórica, que fue lo que ya había mencionado previamente. Sí, ¿no? En general, esa es la recomendación general, ¿no? No me meto en área de neonatos, o sea, no es que sea un neonato ultra prematuro, quizá ahí sí, pero en la gran mayoría de las áreas pediátricas siempre hay que intentar usar la vía más fisiológica para comer, que es la vía enteral, ¿no? Tiene que ser una contraindicación muy específica para que ustedes piensen en que tienen que pedir una parenteral, ¿no? O sea, es lo último a pensar. Y ahora bien, en caso de que no tengamos otra alternativa y de verdad tengamos que iniciar la nutrición parenteral, nos encontraron una serie de recomendaciones para poder iniciar. La primera de ellas era con la energía, que debíamos usar una calorimetría indirecta, siempre usar útiles las reglas de OMS y de Schofield para mantener las metas energéticas. En el caso de la proteína, debemos asegurar que tuviera mínimo un aporte de 1.5 gramos por kilogramo en etapa crítica para evitar el balance negativo y la pérdida de la masa muscular. En cuestión de los lípidos, se recomendaba limitarlos a 3 gramos por kilogramo por día. En la tasa de la glucosa, se mencionaban que solamente debíamos mantener la homeostasis de la glucosa y la hiperglicemia en mayor de 145, pues asociada a una mortalidad del paciente crítico. Los micronutrientes debían asegurarse para requerimientos de la edad y no debemos usar nutrición parenteral hasta que corrijamos cualquier tipo de alteración hidroelectrolítica que pueda llegar a presentar el paciente. Y pues tampoco nos recomendaban que usáramos L-carnitina de manera rutinaria en ese tipo de pacientes. Ok. Ahí nomás la situación es el hospital donde estés trabajando. Porque todo esto de asegurar mínimo el aporte de proteínas, de lípidos, es en una NPT que tú puedes preparar a demanda. O sea, ahorita están en una situación donde no hay un servicio que te pueda preparar NPTs de manera personalizada. Entonces, con más razón hay que tener cuidado de cómo las manejamos, ¿no? Y siempre, les voy a decir, siempre que tengan un NPT, siempre tienen que saber cuántos macros le están administrando, ¿no? Cuánta proteína por kilo, cuántos lípidos por kilo y cuánta glucosa. Sobre todo si vienen prefabricadas es más difícil tener ese control, pero tienen que ustedes estar conscientes, no nomás, ya han visto las complicaciones, no nomás iniciarle, poner el goteo a requerimientos y ver qué pasa, ¿no? Y en el caso del tratamiento quirúrgico, pues la única indicación de cirugía van a ser en pacientes con mala respuesta al tratamiento médico, con un deterioro progresivo o disfunción multiorgánica y o con colecciones necróticas infectadas, y siempre vamos a enseñar por un tratamiento, una forma de cirugía, de tratamiento quirúrgico menos invasiva, ¿no?
Entre las modalidades de tratamiento vamos a encontrar lo que es la percutánea, endoscópicas y quirúrgicas, y el drenaje percutiano va a reducir la necesidad de tratamiento quirúrgico hasta un 35% de los casos. Y solamente se va a recomendar, o es importante que sepamos, que debe sugerirse entre la tercera y la cuarta semana de evolución, que hay niños con los daños potenciales que puede llegar a presentar el paciente. Y el tratamiento quirúrgico en una pancreatitis aguda necrótica pues va a ser muy poco común para ese tipo de... va a tener muy poca indicación para el tratamiento quirúrgico. Eso sí me parece como que importante, de que no va a existir un marcador de laboratorio o una escala validada que pueda predecir la certeza de pacientes con riesgo de desarrollar una pancreatitis grave en pediatría. Esto tiene información muy inespecífica, entonces pues no, o sea, el hecho de que tengamos la lipasa como nuestro marcador útil es solamente para diagnosticarlo. No tenemos como un criterio de que sepamos que tenga tantos niveles, va a llegar a complicarse, no, siempre podemos tener una evolución o muy buena o muy mala dependiendo del caso de cada paciente, no siempre tenemos que ser muy individualizados. Pero, sí habían encontrado que un nivel mayor de lipasa en casi todos los pacientitos, mayor de 7%, de 7 veces más de su aumento, conlleva casi siempre a que la pancreatitis pueda llevar a una pancreatitis grave, ¿no? O sea, no como tal que lo tomen como factor, pero porque se han encontrado buena evolución en los pacientes a pesar de esos niveles tan elevados, pero pues que sepan que casi siempre sí llegaban a relacionarse. El GUN también mayor de 13 y la albúmina menor a 3.6 nos pueden ayudar a determinar una pancreatitis aguda grave, sensibilidades de 31 y especialidades del 79%, y un valor predictivo positivo del 60% y un valor predictivo negativo de un 86%, ¿no? Y elevación de los niveles séricos de interleucina 6, proteína quimiotáctica de los monocitos y o la proteína C reactiva, incrementaban el riesgo de una pancreatitis aguda, no solamente en caso de que los encontrados muy elevados, podríamos encontrar que llegaba a tener patrón, pero pues vuelve a hacer recomendación de que no existía como tal un marcador que nos fuera a ser completamente útil de saber que ese paciente tenía criterios para llegar a complicarse. Y pues eso sería.